Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de la presentación del libro Reconfiguración del campo político en Bolivia. La Fundación Ebert, una fundación alemana que trabaja hace mucho tiempo en el país, ha hecho en todas las ciudades prácticamente del país la presentación de este libro, que cuenta con 9 ensayos que desde distinta perspectiva intentan mostrarnos cómo se está reconfigurando o cómo se ha reconfigurado el campo político en el país. En Desacuerdo, nosotros aprovechamos la presentación de este libro para poder, desde el presente, evidentemente no desde el pasado, sino en el presente, cómo se encuentra en este momento, cómo se encuentra configurado y diseñado el campo político boliviano. Vamos a hablar esta noche de esto y queremos que usted nos acompañe. Quédese con nosotros en Desacuerdo. ¿Cómo se ha reconfigurado el campo político boliviano? ¿Quiénes son los nuevos protagonistas? Desde 2019, cuando se realizaron las fallidas elecciones presidenciales, hasta la actualidad, pasando por la votación de autoridades nacionales y subnacionales, han aparecido nuevos líderes políticos, han reaparecido otros y algunos han logrado mantenerse como tales. Y a propósito de la presentación del libro publicado por la FES, titulado La reconfiguración del campo político en Bolivia, en el programa de hoy intentaremos responder varias preguntas. ¿Cómo ha quedado el campo político boliviano? ¿Cuáles son los actuales liderazgos? ¿Cuál es la situación del MAS? ¿Existe una o varias oposiciones? ¿Quién es el principal líder de la oposición? ¿Existe alguno? ¿En quiénes se ven representados los jóvenes? ¿A quiénes representan las otroras famosas plataformas ciudadanas? ¿Cómo se encuentran los movimientos sociales? Regionalmente, ¿cómo se compone el oficialismo y la oposición? Bienvenidos al Desacuerdo. Esta noche, ya saben, vamos a hablar de la reconfiguración, reconfiguración del campo político. Sin embargo, otro estudio de opinión que ha hecho la FES nos indica algo tremendamente importante, y es que la ciudadanía ve y cada vez con mayor claridad que los medios de comunicación se han convertido en actores políticos que tienen una agenda propia. Veamos qué dicen estos actores en la cápsula de medios de comunicación. Vamos con eso. Volvemos. José Luis, te quiero saludar. José Luis Exeni con nosotros, periodista, investigador, además es coordinador de este estudio al que vamos a hacer referencia esta noche. José Luis, ¿cuál crees que es la posición de los medios? ¿Son actores políticos? Hemos presentado unos titulares, ¿no?, que son solo titulares de esta semana y da la sensación que son actores políticos atacando a otros actores políticos. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, porque los medios no necesariamente se han dedicado en el último periodo en particular a describir los hechos, sino también a interpretarlos. ¿Qué dices, José Luis? Primero, Susana, saludarte. Me da mucho gusto estar en este nuevo programa de Diálogo Plural y lo celebramos, por supuesto. Que tiene que ver justamente con esto que comentas, los medios, el lugar que tienen los medios. Ya diferentes estudios, no solo de opinión pública, sino de contenido, están demostrando que los medios hace mucho tiempo dejaron de ser difusores de lo que ocurre, pasaron a ser escenario donde las cosas ocurren y ellos son protagonistas, es decir, son actores
La percepción de los medios como actores políticos está muy clara en nuestros diferentes estudios. Los medios son parte de la polarización, ¿no? Están polarizados y contribuyen a polarizar. Este es el otro dato importante. Y el tercero es que estos medios que son actores políticos y están polarizando en el país, lo hacen desde su propia agenda e intereses, no necesariamente en función de una agenda informativa, de opinión plural o que responda a los intereses de la ciudadanía, sino sus propios intereses, su propia agenda. Y eso es lo que tenemos en el campo mediático. Ese es el dato que tenemos respecto al desempeño que están teniendo los medios y por supuesto su protagonismo tiene que ver con cómo se está moviendo el campo político, cuáles son sus expectativas respecto a esta reconfiguración. Hay algunos medios que actúan directamente en sintonía con los actores políticos de la oposición. Por supuesto, si pensamos en los medios gubernamentales, actúan directamente en sintonía con el oficialismo. Entonces, este campo mediático está así polarizado y esa es una mala noticia para el periodismo, es una mala noticia para la ciudadanía a la cual le cuesta y es difícil tener un referente en los medios que pueda brindar la información plural, que pueda hacerlo con apego a los principios éticos del oficio, ¿no? A ver, yo voy a seguir aprovechando que tú has hecho muchos estudios al respecto, digamos, haciéndote una referencia. En la cápsula de medios hemos visto una cosa que prácticamente existen en muchos medios que sostenidamente y en el último tiempo intentan probar algo, ¿no? Y intentan probar que el MAS está en las últimas. Intentan probar que el MAS casi que mañana se divide, casi que hoy está partiendo aguas por tal o tal hecho, ¿no? Incluso son titulares que no se entrecomillan, pero que son frases hechas por analistas que se adscriben directamente a la oposición. Hay una expresión gringa que se llama pensamiento ilusorio, ¿no es cierto? Que es volver reales los deseos de una persona. ¿No te parece que eso está siendo así de alguna manera? Sí, son las profecías autocumplidas, en este caso que no se cumplen. La idea de la desaparición del MAS, de la derrota del MAS, de la implosión del MAS no es nueva, viene desde el 2005. O sea, se decía, sí, Evo ganó las elecciones, pero en 3 meses va a sucumbir ese gobierno, va a entrar en crisis. Y periódicamente, en los diferentes momentos y procesos electorales, el MAS iba a desaparecer, se iba a dividir, iba a colapsar. En las elecciones 2020, que fueron tan difíciles para todos, pero el MAS, que salía de una coyuntura crítica especial, también ya anunciaba una división entre el levismo y las nuevas fracciones y el pacto de unidad. Y actualmente, claro, ya hay como una línea de opinión muy clara que se expresa en notas a veces muy forzadas, en el sentido de que la implosión del MAS es inminente, o sea, cualquier cosa ya es síntoma o sinónimo de división del MAS. Se hablaba de 3 corrientes, evismo, arcismo, choquehuanquismo, a veces hablaban hasta de una 4ª corriente que era el andronismo. La quinta, la renovadora también. Sí, ¿no? Primero, sí, tienen mucho de lo que dice, son deseos por los cuales se piensa que la oposición podría tener alguna chance en las próximas elecciones, no por mérito propio, sino por división del MAS. Tienen que ver, por supuesto, con tensiones internas dentro de las diferentes facciones del MAS. Hay algo real también, ¿no? Que sí son evidentes, pero también son normales dentro de este campo. No es un partido el MAS, ni siquiera un instrumento político, es un campo político, es un bloque grande, donde evidentemente hay muchas tensiones, hay miradas distintas, y el factor que articulaba eso hasta el 2019, que era Evo Morales, ahora no está en el centro, entonces hay como diferentes centros, y esto está dando lugar a que hayan estas tensiones, a veces pueden leerse como disputas internas, pero de ahí a ponerle fecha y decir, bueno, ya la implosión es inminente y estamos ante las puertas de una división, parece que todavía hay un largo trecho. Habrá que ver cómo evoluciona esto, sobre todo hasta mediados del 2024, cuando se empiecen a definir las candidaturas para los binomios presidenciales. Pero el dato, y lo veíamos ahí al titular, todos decían, a propósito de la interpelación del Castillo, la noticia era
que habían salvado a Castillo, que era la derrota de Evo y que era la división del MAS, ¿no? O luego, digamos, ves, ¿no? 5 factores que te indican que Evo ha perdido, ¿no? Cuando sale Bobarín, el factor que te indica que Evo ha ganado protagonismo, es decir, es todos los días hay una intención de ratificar algo que... Por ahí, es decir, tú tienes razón, hay tensiones, hay hechos que están sucediendo, pero hablar de la división hoy día del MAS, como si el partido se hubiera fraccionado, es que no es real. Sí, es como una obsesión, ¿no? Es como una obsesión por algo que quisieran que ocurra y quizás creen que desde esta lógica de todos los días tener una noticia o algo en primera plana que diga se están dividiendo, va a ocurrir. Por eso te hablaba de las profecías autocumplidas, ¿no? Hay una expresión de el LEC que dice, eso está muerto, y lo matan, ¿no? Entonces, más o menos así, declaran la división y se ocupan activamente de construirla o de forzarla, más allá de, por supuesto, de lo que vaya a ocurrir en el campo interno del MAS, ¿no? Esta noche está conmigo también Luciana Jauregui, que es socióloga. Luciana, muchas gracias por haberte venido desde Cochabamba a estar con nosotros. Y también está Ana Lucía Velasco, mi colega politóloga. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. Igual, buenas noches, José Luis, Ana, Susana, un gusto estar aquí en La Paz. Luciana, voy a empezar contigo. La reconfiguración de los actores políticos del país, has hablado bastante de esto en varios análisis, ¿no? Y sostienes que el MAS ha perdido la hegemonía que gozaba en el 2009 y en el 2016. La pregunta que te hago es que si ahora mismo el MAS puede recuperarla, y con mayor precisión quizás, si es que quiere recuperarla, ¿no? Si es que el escenario se da, si es que vemos un MAS, digamos, en una batalla de recuperar la hegemonía. Bueno, yo diría que antes que perder la hegemonía estamos en un escenario de transición política, ¿no? Esto quiere decir un escenario en que se están reconfigurando los consensos ideológicos y las alineaciones políticas, ¿no? Quizás la novedad de este momento político respecto a la polarización que teníamos el 2019 es que se trata de un momento en que los dos bloques atraviesan un momento de cierto repliegue, dispersión y retroceso, ¿no? En relación a la pugna política que había el 2019, lo que no es menor, ¿no? Elementos como las elecciones subnacionales, las tensiones internas en uno y otro lado, los gobiernos subnacionales, etcétera, dan cuenta que hay elementos que permiten hablar de una cierta fragmentación interna que incluso en el libro se describe muy bien. A propósito, Fernando Mayorga le llama lo multipolar, Armando Ortuño le llama la fragmentación. Entonces vemos que hay una reconfiguración interna que no quiere decir que estos dos bloques se hayan diluido, sino que cada vez es un espacio mucho más conflictivo, complejo y contencioso que está redefiniendo también sus propios ejes de articulación política, ¿no? Ahora, lo que yo creo es que actualmente el MAS atraviesa un momento de redefinición de los propios términos de su cohesión interna. Esto quiere decir que tiene que empezar a encontrar nuevos mecanismos y también procesos que permitan converger a las múltiples facciones que existen en su seno, ¿no? Y yo creo que parte de eso tiene que ver con un mutuo reconocimiento de los núcleos de poder que representan los liderazgos, ¿no? Porque a veces se queda mucho en que es una disputa entre este y este otro, cuando en realidad yo creo que la clave es entrar a la relación de fuerzas que hay adentro, ¿no? Yo diría ahí dos cosas. Una es que lo primero que hay que constatar es que no existen dos proyectos políticos distintos en el MAS, ¿no? Es decir, no hay una ruptura del proyecto político, no hay otra alternativa, ¿no? Sino lo que se está jugando en realidad es quién va a dirigir este proyecto político, ¿no? Y hay varias facciones en su seno que representan, como decía, núcleos de poder distintos, ¿no? El bloque alineado de Evo Morales representa al núcleo cocalero campesino, el bloque alineado a Choquehuanca tiene un origen mucho más indígena aymara, el bloque de Arce está más anclado en una burocracia de segunda generación, ¿no? Y ambos son núcleos de poder, ¿no? Lo que quiero decir en el fondo es que se debe tratar quizás de hacer converger a los distintos grupos que existen en su seno para crear una nueva forma de articulación política. Y lo último que me animo a decir aquí, creo que el MAS atraviesa un momento, a propósito de lo que tú decías, si puede mantener su hegemonía, remontar su hegemonía. Yo creo que hay dos cuestiones aquí fundamentales. De conectar la preservación del proyecto político, la gestión del proyecto político, a propósito de toda la crisis institucional que atravesamos actualmente, y de actualizarlo y dinamizarlo con nuevos contenidos. Entonces, yo creo que básicamente el desafío del MAS es de
si se quiere hacer una reestructuración institucional que permita gestionar, apuntalar, consagrar lo que hasta ahora se ha avanzado, pero al mismo tiempo dinamizarlo a partir de las nuevas coordenadas del campo político que empiezan a aparecer, como cuáles, las mujeres. A ver, yo no quiero dejar de pasar, has dicho un montón de cosas interesantes, pero me quedo con que estamos hablando de un escenario político muchísimo más plural. Sí, yo creo que ahí me animaba a caracterizar en uno de esos debates que estamos en un momento político distinto, ¿no? Y voy a usar a la Clau, que, bueno, puedes estar o no de acuerdo con la Clau, pero estas dos herramientas sí me sirven para caracterizar el momento político. Hemos pasado de un momento político que la Clau lo diría populista, en el que el campo político se dividía en dos grandes bloques, se condensaba en liderazgos fuertes, en discursos polarizantes, en un escenario polarizado, a un escenario más bien que podemos denominar un momento institucional o un momento diferencial. Este momento, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza principalmente porque la política vuelve a las instituciones, por un lado. Segundo, porque prevalece la dimensión corporativa sobre la hegemónica. Cuarto, que empiezan a aparecer múltiples antagonismos que sin embargo son antagonismos dispersos que no logran condensar, ¿no? No logran condensar los bloques que aparecían, por ejemplo, en la crisis del 2019. Son antagonismos pequeños, conflictos dispersos, y que además apuntalan otro tipo de liderazgos, ¿sí? Y estos liderazgos tienen que ver precisamente con liderazgos vinculados a la gestión. No me parece. Son más de gestión, no son esos liderazgos populistas. Exacto. Del pasado. De hecho, yo creo que existe un fuerte cuestionamiento a todos los liderazgos políticos que estaban comprometidos con la polarización. No me parece, por ejemplo, casual que progresivamente el capital político de Arce empiece a mejorar, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esta apropiación del discurso de la gestión, ¿no? Y esto yo creo que hay que inscribirlo muy bien en el escenario de crisis institucional que tenemos y que ahí marco un último elemento, marca otro tipo de clivaje que el que había en el 2019. Si en el 2019 estábamos básicamente con un clivaje masismo-antimasismo, en este momento, este clivaje no se ha diluido, está ahí latente, por supuesto, dispuesto a activarse en el censo, en una y otra cosa, pero en este momento el clivaje fundamental es de abajo arriba, es un cuestionamiento de la sociedad civil transversal a todas las élites políticas y a todas las instituciones de todos los niveles del Estado y de todos los partidos políticos. Se complica el escenario. A ver, Ana Lucía, entre los nuevos actores políticos que han aparecido, digamos, en la oposición, sin duda alguna, el más importante es Luis Fernando Camacho, de Creemos, ha ganado la gobernación en Santa Cruz, y es innegable el arrastre de votación que ha tenido, ¿no? O sea, es innegable la fuerza que Luis Fernando Camacho tiene en Santa Cruz. Ha pasado un año y medio, yo creo que se lo ve casi como enfeudado, ¿no? Cada vez como más encerrado, digamos, en Santa Cruz, y esto tiene un origen, y me parece que son los problemas de gestión naturales de pronto que existen, ¿no? No está pudiendo salir de esta crisis de percepción también de la élite política cruceña, se le han atravesado los problemas de corrupción, el tema de los ítems fantasmas, ¿no? Que evidentemente no los ha podido resolver ante la propia opinión pública, a pesar de ser él ahora mismo el líder más importante de la región cruceña, ¿no? Ahora mismo, en este último tiempo, estos últimos días, esta semana, ha enfrentado un conflicto social bien importante, que aunque siempre se apele a los rótulos de deshonestos y por detrás el único interés es Evo Morales, es decir, este grupo que bloqueaba tenía una agenda clara, ¿no es cierto? O sea, y bloqueó durante varios días, más de 10 días, ¿no es cierto?, con una agenda clarísima, y me parecía que nos sentamos a negociar sobre esos puntos, ¿no? O sea, y eso a veces que trasciende digamos, un liderazgo político, una respuesta a grupos políticos, ¿no es cierto? O sea, ya 10 días parece nomás que se trata, ¿no?, de una agenda. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto que está sucediendo en Santa Cruz? En primer lugar, yo diría, Susana, tú decías, es innegable que Fernando Camacho es uno de estos nuevos actores en la política. Yo a veces lo dudo en el sentido de que efectivamente es nuevo, no estaba, digamos, en las anteriores elecciones, pero lo que representa y digamos, su fuerza social no es tan nueva, ¿no? Lo que sí es una nueva cara, lo que no implica necesariamente una renovación dentro de la política.
Lo que sí creo que ha pasado, estoy muy de acuerdo con lo que decía Luciana hace un momento, que el 2019, la crisis del 2019 ha movido las cosas de tal forma que los clivajes han cambiado un poco. Y de lo que creo que se alimenta mucho la base que le da mucha fuerza al liderazgo de Camacho es el tema identitario regional, que ha estado latente muchos años, pero que no ha tenido un líder a nivel nacional que haya sabido cómo capitalizarlo políticamente. El 2019 fue un excelente momento para hacerlo. Fernando Camacho fue el actor que creo que le tocó estar ahí. Creo que hay que ver con los años a ver si es que logra convertirse en un político en todas sus letras, ¿no? Que pueda hacer gestión, que pueda resistir estas protestas que tú estás mencionando, que pueda trascender el momento de simplemente aprovecharte de la efervescencia de un momento y plantear un liderazgo, ¿no? Habrá que ver cómo le va en un futuro, pero lo que sí creo es que lo que él representa necesitaba ser representado durante mucho tiempo y no tenía quien lo represente. ¿Y Rubén Costas no lo representaba? Tal vez no en el nivel que o sea, por algún motivo, Fernando Camacho ha logrado tener más popularidad que todos estos otros líderes que se quedaban, como tú decías hace un momento, más enfeudados, ¿no? Puede ser que haya sido el tema de que el MAS haya sufrido, digamos, este revés el 2019, o no. Creo que sí hay que tener un poco de distancia histórica para saber qué es qué, ¿no? Si es realmente un tema coyuntural o es un liderazgo más fuerte. Pero sí creo que uno de los clivajes, mencionaba Luciana, de abajo hacia arriba, estoy totalmente de acuerdo, es también este clivaje más identitario, ya no solamente a nivel indígena, no indígena, que era lo que con más fuerza representaba el movimiento al socialismo, sino estos otros clivajes regionales que han estado un poco postergados. Pero ahí, a ver, el brazo operativo, digamos, el Comité Cívico se ha vuelto una suerte de brazo operativo, el Comité Cívico Cruceño, un brazo operativo de Luis Fernando Camacho. Cada que Luis Fernando Camacho está en problemas, salta el Comité Cívico a señalar algunas cosas. Y parece que este clivaje étnico-racial, digamos, ¿no? No está exento Santa Cruz de este clivaje étnico-racial en las, digamos, en las declaraciones y toda esta cuestión que hace luego el Comité Cívico. Las hemos escuchado de sobra, podríamos ejemplificar por montones, ¿no? Es decir, el pueblo cruceño está constituido solo del pueblo cruceño que ha votado por Luis Fernando Camacho y no está constituido por el pueblo cruceño, por los 32 municipios en los que ha ganado el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Pareciera que la agenda que presentan en Cuatro Cañadas, en San Julián o lo que sea, digamos, no es una agenda que responda a intereses de cruceños, sino responde a intereses de masistas, por lo tanto, no son intereses que sean compatibles con la región, ¿no es cierto? O sea, tú tienes un comité cívico partidizado y en un clivaje étnico-racial. Y eso es el drama de haber convertido en el clivaje principal, en el transversal de toda la política boliviana, al eje de la identidad. Creo que es totalmente cierto. Es el momento de que ya que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz el que ha tomado el liderazgo político de esta región, automáticamente identifica a los otros como el otro, entonces por ende no va a formar parte de esta agenda, pero esa es una estrategia política muy típica de Bolivia, que no solamente es de esta región, no es solamente de esta década, no es solamente de esta época. Yo creo que si nos vamos, así como nos encanta hacer a los politólogos, hasta la revolución del 52, ¿no? Es una estrategia políticamente muy rentable en Bolivia, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando yo hojeaba el libro de la FES, es verdad que hay muchas reconfiguraciones, pero en algún sentido hay muchas cosas que siguen igual. Nuestra forma de hacer política, tenemos como un as bajo la manga los bolivianos de hacer política, y es como activar ciertos clivajes que sabemos que van a funcionar muy bien en ciertos momentos, obviamente salvando las particularidades de cada contexto, pero así como hay estas reconfiguraciones, parecen darse sobre una misma especie de hardware, digamos, ¿no? de escenario político en el que siempre recurrimos. Bueno, lo dice Ana Lucía, no lo digo yo, el racismo no se lo inventó el MAS, digamos, claro. ¿No? Nos vamos a un corte, quédese con nosotros que vamos a seguir analizando la reconfiguración del escenario político nacional a partir de la presentación de este estudio, este esfuerzo que ha hecho la FES. Quédese con nosotros. Volvemos, Desacuerdo, esta noche. Un programa, la verdad que está interesantísimo. Hoy día tenemos representación territorial. José Luis Exeni es de Tarija, como yo, es mi paisano. Tenemos a Luciana Jauregui, Luciana, que es
Oruro Cochabambina, y tenemos a Ana Lucía, que es paceña. Entonces, voy a apelar un poco a dónde han nacido cada uno de nuestros invitados, para que hablemos también de lo territorial, de lo regional. José Luis, empiezo contigo. El libro tiene un ensayo de Rodrigo Ayala que ha escrito sobre la nueva configuración del campo político en Tarija. Y yo te pido que nos cuentes algo de eso, pero además que nos des tu opinión, si tú crees que hubo una reconfiguración del sistema político tarijeño o no, porque a simple vista, José Luis, una puede ver que los políticos de siempre se siguen reinventando, ¿no? Que es un campo político, digamos, donde estos temas de renovación y todo aquello, de pronto uno renueva el cargo, pero no renuevas las personas, las ideas, los proyectos, ¿no? Sí, antes quizás para enmarcar, creo que es importante subrayar lo que decía Anita, en sentido de que la reconfiguración del campo político implica continuidades, implica cambios, ¿no? Y esto es importante porque, claro, no es un momento de ruptura, sino implica continuidad. Es el gran dato de este momento posterior a la coyuntura crítica del 2019, es que los bolivianos hemos vuelto a las urnas con elevadísimos niveles de participación para reafirmar el voto como fuente de legitimidad de las autoridades y gobernantes. Ese es un gran dato. El dato de las elecciones 2020 en términos de continuidad es que además se reafirmó como la principal fuerza política del país, quizás ahora sin hegemonía, sin 2/3, sin un proyecto político muy claro o una agenda que seduzca rumbo al 2025, pero se reafirma como la fuerza, la única que tiene presencia territorial en todo el país, ¿no? Y los cambios vinieron en términos de la complejidad territorial del voto, en términos de la diversificación del campo político, sobre todo en las elecciones 2021, que mostraron ahí que lo nacional popular desbordó al MAS, ¿no? El MAS ya no supo contener a lo nacional popular y se diversificó, se amplió, en tanto que en el campo que Mayorga llama oligárquico liberal hubo también recambios importantes. Salieron de escena Unidad Nacional y Demócratas, completamente entraron en escena dos alianzas, Comunidad Ciudadana, creemos que no sabemos bien qué son, no terminan de ser fuerzas políticas, organizaciones políticas, y hay una interpelación territorial muy importante. Y eso me lleva a lo de Pero Comunidad Tarija. Ciudadana no ha interpelado territorialmente. No, porque en las elecciones 2021 no tuvo ninguna presencia. Participó, me parece que en 2 o 3 municipios, y en el único donde tuvo una votación interesante se acaba de dividir, que es el Consejo Municipal de Santa Cruz. Entonces ahí sí hay un rezago en términos territoriales. Creemos seguir planteando una interpretación territorial, porque es el triángulo: gobernación, comité cívico y creemos, ¿no? Sale un comunicado. Pero además liderando la Asamblea ¿no? Legislativa, eso que ni qué, es decir, llevan la batuta, ¿no? Sí, y tiene una interpelación territorial. Hay el dato interesante que hemos encontrado después en estudios de opinión en el campo de la oposición, es que sí hay un grupo, una parte de la población que apoya el discurso opositor, pero no apoya a sus líderes. Hay una orfandad de liderazgo dentro de la oposición muy grande, incluido Camacho, porque se lo ve claro como un líder regional, todo eso, pero muy inmaduro, muy arriesgado en sus acciones, muy polarizante. Y ese es el otro gran dato que es importante mencionarlo. La polarización hoy ya no es rentable, ¿no? Quienes están polarizando, Evo, Mesa, Camacho, Arias, están mal, o sea, pierden puntos. Quienes no están polarizando o polarizando menos, como Arce, no sé, Manfred, el gobernador de Cochabamba, Eva Copa, tienen más réditos. Entonces ese es el otro tema importante. En esta polarización entre los muy alineados a un lado y los muy alineados al otro, está creciendo el campo de los moderados y de lo que Julio Córdoba llama los equidistantes, ¿no? Entonces ahí hay un buen campo para ver por dónde se puede construir un asesoría política gratuita. Y el último punto que quería comentar es que sí estamos hablando mucho de que no hay renovación de los liderazgos políticos, de quién será el próximo líder político dentro del MAS o que impulse el proyecto político dentro de la oposición, pero estamos hablando muy poco de visiones de país, de plataformas programáticas, de proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político hacia adelante que no sea, no sé, unidad con industrialización? Ese no es un proyecto político, ni siquiera llega a ser una agenda programática. ¿Con qué cuál es la nueva agenda después de la agenda de octubre, después de la agenda del proceso constituyente? ¿Hacia dónde vamos? ¿A un momento post-constituyente?
o solo estamos yendo a, no sé, a industrializar, a mantener los mínimos de estabilidad económica, a cuidar la emergencia sanitaria. Creo que eso es importante también plantearnos, porque sí, claro, necesitamos renovación de liderazgos, pero también necesitamos renovación o un salto cualitativo en términos de proyecto político y visiones de país y horizonte de futuro. Y eso justamente me lleva a Tarija, este estudio tan lindo que hace Rodrigo Ayala, que tiene como varios mensajes. El más importante es que persiste una pirámide, ¿no? Habla de una pirámide que, claro, empieza hasta simbólicamente en la plaza central con unas cuantas familias que vienen de muy atrás, se va ampliando hacia sectores de clase media, luego hacia sectores campesinos que son marginados o discriminados. Tiene una contraparte o un espejo ahí muy difícil en el Chaco, pero sobre todo el otro dato fuerte es un muro de la tarijeñidad como discurso que no termina de romperse, ¿no? Y es un muro, claro, que ha sido un muro de contención frente al MAS. El MAS no ha sido capaz de ganar en Tarija una elección, ¿no? Ni para gobernador, ni para alcalde. Entonces ahí hay un muro con el cual el MAS tropieza permanentemente, pero al mismo tiempo es un muro frente a los campesinos, frente al Chaco, frente a las mujeres, frente a muchos sectores excluidos, respecto a quienes están en la cúpula de la pirámide, ¿no? Entonces, efectivamente, Rodrigo nos plantea eso como, digamos, dos ejes fuertes, y dentro de eso, por supuesto, ha habido recomposición de actores y continuidad de actores que venían del proceso autonómico y de la interpelación autonómica, que fue la gran bandera, se han ido manteniendo en el tiempo. El MAS que no ha logrado penetrar electoralmente en Tarija, o menos, y el gran actor no termina, regional, que es el Gran Chaco. Yo diría que no termina de penetrar, pero no está mal, ¿no? La última elección de gobernador, en segunda vuelta no la gana Álvaro Ruiz, pero gana la primera vuelta. Sí. No es que esté mal, pero no ha logrado una victoria electoral en Tarija, ¿no? Y ese es el gran dato. ¿Por qué? Dice Rodrigo. ¿Por qué no? ¿Por qué esta muralla es tan fuerte? Y claro, él plantea que este discurso de la tarijeñidad, que se lo ha utilizado muy hábilmente desde el proceso autonómico, ha logrado decir que todo lo que es el MAS es antitarijeño, ¿no? Primero era antiautonomista, ahora es antitarijeño. Lo que decías hace rato, ¿no? Las movilizaciones de Cuatro Cañadas y Apacaní no son de cruceños, sino son de masistas. La interpelación que se hace en Tarija no es de tarijeños, sino es de masistas. Entonces creo que ese es un muro que habrá que ver cómo se lo quiebra. Pero creo que y Rodrigo le dedica una buena parte de su estudio. El gran reto que tiene en Tarija es el Chaco, ¿no? El espejo del Chaco. Son como dos departamentos dentro de un departamento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Y el Chaco y líderes regionales muy fuertes que salían al MAS, ¿no? Y más la presencia, ahí sí muy fuerte, que tiene el MAS a nivel municipal. Ha ganado, no sé, 80% de las alcaldías en Tarija. Entonces creo que eso está dando cuenta de que se está moviendo algo, pero la estructura sigue manteniéndose. Claro, en la parte central, ¿no? Bueno, me podría quedar hablando de esto contigo interesadamente todo el programa, pero vamos a ir con Ana Lucía. A ver, el Negro Arias ha sido ministro del gobierno de Áñez, se presenta como renovador en las elecciones municipales, pero hoy día mucha gente habla de hacerle un revocatorio. Hemos visto un montón en particular con esta muerte de los animales y con otras circunstancias, ¿no es cierto?, que han hecho que incluso aquella gente que de pronto ha votado por Arias, hoy día te hable de un alcalde desaparecido, te hable de ver la posibilidad de un revocatorio, etcétera, ¿no? No tiene que ver solo con la tensión natural con el MAS. A ver, ¿tiene alguna posibilidad el Negro Arias? ¿Qué pasa con esto? Creo que el caso en particular de Arias, yo no sé si él hubiera sido no hubiera tenido la votación que tuvo si no hubiera salido del contexto de ser ministro de Áñez y del momento específico del 2019, ¿no? Y eso es algo que me hace recuerdo a lo que quería continuar, que decía José Luis hace un momento. En Bolivia siento que a veces es bien poco útil intentar analizar la política a través de partidos políticos sólidos o de liderazgos de largo plazo, de grandes proyectos, porque no los tenemos. Últimamente la política boliviana es muy coyuntural y intentando hacer una unión con lo que hablaban al principio del programa, el tema de los medios, creo que en Bolivia está muy presente este tema, es igual un término gringo que es politainment, ¿no?
hablar de la política desde el punto de vista del entretenimiento. Entonces, claro, como tú dices, un ejemplo muy bueno es el de Arias, porque era como el antónimo perfecto al MAS, entonces quizás por eso ganó mucha votación, no habían otros candidatos que tuvieran, digamos, no sé, su carisma o no sé honestamente qué tenía. Pero cuando la política es comunicada desde los medios como una cuestión de entretenimiento, como el juicio de divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard, como la separación de Shakira con Piqué, como se lo ve en esos términos tan sencillos, nos cuesta imaginarnos que la política es en verdad muchísimo más profunda y que todas estas divisiones son súper naturales y que todos estos conflictos en verdad pueden ser productivos si se los administra bien, ¿no? Y lo que decía José Luis en su momento es súper interesante. Estamos en un momento donde la polarización ya no es rentable y estos son políticos que eran polarizantes, ¿no? Digamos, alguien como Negro Arias, de repente estamos en un momento donde la gente está cansada de los conflictos, quiere superar el tema de la pandemia, quiere superar el tema de los conflictos, quiere como reempezar. ¿Y qué me ofrece este político que solamente sabía pelear, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que los políticos que solamente han apostado por la polarización están sufriendo por momentos, digamos, difíciles cuando la polarización baja. Quizás de aquí a 2 años vuelve a subir justamente porque vuelve a ser rentable en un momento electoral o en un momento, como decía Luciana, del censo o algo así. Pero el tema es que es como una montaña rusa sin profundidad, ¿no? No nos ponemos a hablar de proyectos concretos, no nos ponemos a hablar de miradas a largo plazo. Nuestro sistema político de partidos es súper trágico porque no llega a ser ni multipartidario, porque los otros partidos son tan pequeños y tan jóvenes. Quizás nunca hemos salido de esa crisis, ¿no? De la del 2005, que quizás nunca hemos salido de esa crisis, ¿no? A ver, quiero hablar un poco contigo de Eva Copa y de Santos Quispe, que logran una votación, ambos se reconocen como indígenas, una votación importante por fuera del MAS, aunque Santos no gana la elección, pero en la segunda vuelta sí logra, ¿no es cierto? Parecían muy potentes, pero luego, más allá de que Eva esté bien, no está igual que como estaba, o sea, y Santos, y tú sabes todos los problemas que ha tenido, parece que algo se hubieran desinflado, tiene que ver con los temas sencillamente de gestión, ¿cómo lo ves? Algo a mí que me gusta muchísimo de comparar el Alto con La Paz, creo que en La Paz tenemos una votación un poquito más conservadora, ¿no? Mientras tenemos ciertos candidatos que conocemos, que es lo que ha pasado durante años con la gestión del Movimiento Sin Miedo y después la opción de Revilla, siempre hemos apostado por eso. En cambio, el Alto tiene votantes realmente muy arriesgados, si quieres, o siempre están buscando renovar liderazgos, siempre están buscando, en términos sobre todo de política municipal, son los que más cambios han tenido una alcaldesa, más alcaldesas de UN, Eva Copa, entonces... Ah, sí, te cruzan el voto sin ningún problema. Sí, y yo creo que eso te muestra que son votantes poco conservadores, muy inteligentes, muy estratégicos. Entonces, precisamente porque no le tienen miedo al cambio, por decirlo así, es una política muy dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú analizas los niveles de aceptación de un alcalde paceño con una votación, como te digo, con electores mucho más conservadores, es muy distinto que analizar los niveles de aceptación con los electores más agresivos, por decirlo así, o que se animan más al cambio, ¿no? Entonces, creo que es natural lo de Eva Copa. Creo que es algo que si tú ves otros alcaldes en el Alto han pasado por esas fluctuaciones similares que dependen mucho de un tema de gestión, pero no es solamente la gestión de ella, ¿no? Sino que en general la política en el Alto suele ser muchísimo más dinámica que la política en La Paz, digamos, ¿no? Y hablando de Santos Quispe, creo que esto a nivel también nacional, las gobernaciones son todavía un espacio político en construcción, son un espacio que creo que al votante todavía le cuesta entender qué hace el gobernador. Pero quizás aquí. Puede ser en las otras regiones. Sí, en Santa Cruz, en Tarija, está muy claro qué hace el gobernador, sí. Y son espacios de poder clarísimos, consolidados prácticamente el Estado en las regiones, ¿no? Me refiero más, sí, y sobre todo porque las regiones que no están en el centralismo como nosotros, ven en los gobernadores ese paso de poder acceder
a un espacio de poder interesante, ¿no? Pero a nivel de presupuestos, de cuántas tareas se cruzan con los niveles nacionales y municipales, todavía hay dudas. Sobre todo en el tema de los gobernadores que han sido elegidos en segunda vuelta, y sobre todo en el caso de Santos Quispe, que es el gobernador que más votación ha ganado solo en la segunda vuelta, hay un nivel de artificialidad de sus mayorías que son complicadas de ver si son realmente un apoyo real o un apoyo forzado por la segunda vuelta, ¿no? Y Santos Quispe es justo ese candidato que gana en segunda vuelta, pero con mucha votación, ¿no? Entonces, esa mucha votación es un nivel de artificialidad alto que no se sabe si realmente es un apoyo, digamos, de base profundo o es un poco empujado por las reglas. Por el antimacismo, ¿no? A ver, Luciana, tú eres la de Cochabamba y una de las cartas fuertes de la oposición ha resultado siendo Manfred Reyes Villa. ¿Crees que tenga una proyección nacional? De momento yo creo que no es el mismo Manfred de antes, ¿no? Es un Manfred que igual está tratando de recuperar sus propios agrupamientos, liderazgos, etcétera, en la misma Cochabamba, ¿no? Y además es un Manfred con un contenido político completamente distinto, una estrategia distinta, ¿no? Yo veo un Manfred más bien mucho más debilitado, sujetado, ¿no? Que además trata de sortear los propios equilibrios y tensiones que existen en la ciudad, ¿no? Pero ¿cómo ves el hecho de que me ha parecido súper interesante que ha pasado en estos 2 últimos días, ¿no? El hecho de que Camacho haya decidido defender al grupo parapolicial La Resistencia Juvenil Cochala de manera contundente. De hecho, Sbonco, creo que hasta ayer en Cochabamba, al lado de la señora Soto, y a la vez La Resistencia Juvenil Cochala se haya manifestado a través de una carta de Yacir Molina a Manfred Reyes Villa, apuntándole que él es alcalde gracias a La Resistencia Juvenil Cochala y que debería pronunciarse, digamos, a favor de ellos, ¿no? Es decir, allí como que se están deschapando algunas cuestiones, pero me parece interesante lo que apuntaba, es decir, el apoyo decidido de Creemos, ¿no? De hecho, mandar al segundo de Creemos, que es Sbonco, a Cochabamba, y el silencio, ¿no?, de Manfred Reyes Villa en relación a este grupo. Yo creo que los dos departamentos evocan estrategias distintas, ¿no? Y además que responden a sus propias realidades políticas, ¿no? El caso de Cochabamba, la victoria de Manfred Reyes Villa no podría explicarse sin la terrible, catastrófica crisis institucional que dejó José María Leyes y que allanó completamente una vacancia política y simbólica para un liderazgo histórico, el de Manfred Reyes Villa, que estaba profundamente anclado en la gestión pública, ¿no? Y de hecho su lema fue trabajar para todos, gestión pública, recuperar la institucionalidad, o sea, completamente distante del discurso de la polarización. A tal punto diría yo que inclusive hasta ahora su política institucional, por lo menos discursivamente, está orientada a penetrar la zona sur de Cochabamba, que más bien era un bastión histórico del MAS, ¿no? Entonces ahí hay una estrategia distinta. Entonces eso en un primer momento evidentemente le ha permitido la victoria, porque le ha permitido articular a los sectores más conservadores de derecha, de las zonas más residenciales de Cochabamba, acercarse más al centro e inclusive captar a votantes de los sectores populares que históricamente convergían con el MAS, ¿no? Entonces eso le da la victoria. Pero al mismo tiempo el momento de la gestión política se complica, porque precisamente los grupos conservadores le dicen, oye, cuando tomas posición y te alineas a favor del sector más de derecha contra el MAS, etcétera, y Manfred sortea esos equilibrios de una manera muy compleja y tensa. Por eso yo decía que es un liderazgo distinto, ¿no? Es un liderazgo inclusive sin una estructura política propia. Pero digamos que pensando en el largo plazo, les resultará, digamos, tomando en cuenta que la polarización ya no es rentable, seguramente más rentable no apoyar a la resistencia que apoyarla. Por supuesto, o sea, yo creo que de hecho la cuestión de Camacho es en ese intento de recuperar la épica, ¿no? Pitita es completamente anacrónica, de hecho esto da cuenta ni siquiera que no tiene capacidad ni siquiera de cohesionar internamente, de activar el movimiento cívico, etcétera, ¿no? Es un discurso ya completamente desfasado, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que muestra un hábitus político contencioso de Camacho que es incapaz de desenvolverse en la negociación y en la gestión, ¿no? Es un Camacho que solamente puede existir en el conflicto, y ese es su límite, ¿no? Ese es su límite. Yo creo que lo que sí me parece interesante es que este tipo de conflictos que hablaba justo José Luis en Tarija, en Santa Cruz, etcétera,
yo creo que abren un momento de empezar a disputar los dispositivos de las identidades regionales. ¿Qué es lo cruceño? ¿Qué es lo tarijeño? ¿Quiénes son? ¿No? Porque hasta ahora estos departamentos, sobre todo del eje oriental y sur del país, han estado gobernados por las élites locales que se han apropiado de los dispositivos de las identidades regionales, ¿no? Pero yo creo que en este momento, a partir del Chaco, a partir de los municipios cruceños, etcétera, empieza a disputar y a decir, bueno, puede haber una cruceñidad distinta, ¿no? Una cruceñidad más bien que mine estos clivajes raciales y de clase que han estado históricamente anclados y encubiertos bajo esa identidad regional, ¿no? Entonces yo creo que eso abre un escenario completamente distinto, ¿no? Y también ahí abre un poquito más el campo de análisis. Creo que es parte justo de este escenario que hablábamos de complejización y fragmentación, ¿no? Que incluso dentro de esos espacios empiezan a haber escenarios mucho más disputados, más contenciosos. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que Kronbol haya hecho una campaña buena, ha tenido un porcentaje bueno en Santa Cruz, ¿no? Inclusive mejor que otras elecciones. Mejor que otras elecciones. Y entonces eso dice mucho de cómo está. Me tengo que ir a un corte, sí. Quédese con nosotros, volvemos ya con las conclusiones del programa. Parte final ya de nuestro programa. A ver, José Luis, yo antes de irnos, y quiero que me contestes muy chiquitito porque ya no tenemos tiempo, ¿qué ha pasado con los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas? ¿Cómo se integran en esta reconfiguración del escenario? Hemos hablado de la oposición y del oficialismo, pero me falta esta patita. A ver, si te animas en muy chiquitito a darnos finalmente cómo se termina configurando este nuevo escenario. Sí, muy rápido. No tanto en este libro, sino en el anterior, del nuevo mapa de actores en Bolivia. Hay un estudio específico de Yuri Torres sobre las plataformas, que muestra cómo primero se han ido integrando a candidaturas, a proyectos políticos, otras se han ido disolviendo, otras han caído en el desencanto porque tenían otra expectativa, creían que se habían movilizado por una nueva democracia o por un gran cambio. Entonces, entre el desencanto, entre la cooptación, con algunas candidaturas que luego terminaron siendo testimoniales, entre marginación también, porque se las ha marginado, parecería que han entrado en un espacio de irrelevancia, política por lo menos, ¿no? Y habrá que ver con la capacidad que tienen para renovarse en términos de movilización, en términos de interpelación discursiva. Como que fue un momento de surgimiento y de centralidad y de mucho peso, pero que ahora ya no están, ¿no? Volverán a estar, no lo sabemos, pero ya no están ni en discurso ni en capacidad de movilización. ¿Conclusión? Conclusión es que hay que construir movilización ciudadana pensando en factores más estructurales que en negaciones, ¿no? Fueron unas plataformas que se organizaron por el no, por el antievismo, pero no tenían ningún proyecto, digamos, político, ¿no? Conclusión. En el primer ensayo del libro, Ortuño habla, rescatando un poco una teoría de Salvador Romero, en el cual dice, el voto históricamente en Bolivia se ha dado ya sea el voto por el orden o el voto protesta, ¿no? Y el MAS surge como un voto protesta en un escenario político que estaba dominado por este voto por el orden, ¿no? Poner el orden. 15, un poco más de años después de presencia del movimiento socialismo en la política, creo que hace imposible que el movimiento socialismo siga representando el voto protesta, ¿no? Y esa es como la gran reconfiguración que creo que estamos viviendo ahorita. Cómo el MAS está intentando quizás hacerse imaginarse nuevamente para seguir siendo voto protesta o qué tipo de voto sería. Y estamos en un momento, hay esta frase de Gramsci que se usa un montón, que es que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no empieza a nacer, ¿no? Y creo que es un momento medio incómodo donde no sabemos perfectamente qué es exactamente lo nuevo, si estos nuevos actores, nuevas plataformas, nuevos espacios políticos realmente se van a quedar y si lo viejo realmente se va a morir. Entonces creo que hay que esperar a ver qué pasa. Conclusión. Yo creo que estamos en un momento de redefinición de los consensos ideológicos, de los alineamientos y donde lo que sobre todo se juega en todos los bloques sociales es dirigir cada uno de los bloques y hacia dónde. 20 segundos. Sí. Creo que es importante que pensemos cómo vamos a llegar al nuevo ciclo electoral 2025-2026, en qué condiciones. Tenemos 3 hitos en el camino, el censo y sus resultados,
la elección judicial del 2017, que habrá o no, dependiendo de si hay o no, del 2023, de si hay o no reforma constitucional, y lo que pueden ser los periodos revocatorios. Van a ser momentos intensos, pero la gran pregunta es ¿cómo vamos a llegar al 2025, 2026? ¿En qué condiciones institucionales, políticas, de proyecto político, de liderazgo, de participación ciudadana? Ese es el reto que tenemos hacia adelante. Que las tensiones están dadas, pero da la sensación que lo que falta es avanzar en eso, ¿no? En el proyecto político, en cómo definimos ese proyecto país, ¿no? Exacto. Que en algún momento lo encarnaba el MAS, que no pudo encarnar la oposición, y que hoy día hay dudas cuál es lo que a largo plazo nos está ofreciendo también el movimiento al socialismo, ¿no? Lo que tú decías al inicio, toca renovarse, pero renovarse no solamente en rostro, sino renovarnos en propuestas, ¿no? El tema de las mujeres yo lo relevo mucho en lo que estás diciendo, es decir, sin una presencia femenina real, sin atender lo que ese movimiento está dando, está proyectando, es difícil que demos ese salto, ¿no es cierto? Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este programa, interesantísimo programa, que ha sido, bueno, a propósito de la presentación del libro de la FE, Reconfiguración del Escenario Político. No hemos contado la historia, lo hemos traído al presente, así que le agradezco a usted haberme acompañado, le agradezco a Luciana, le agradezco a Ana Lucía, le agradezco a José Luis, y por favor síganos en redes sociales. Si usted quiere volver a ver el programa, encuéntrenos a través de todas las plataformas en Desacuerdo TV. Muy buenas noches.